En este vídeo voy a dar una introducción al magnetismo para aquellas personas que tengan unos conocimientos básicos de electrónica, pero que consideren que el magnetismo es algo complicado y no le hayan dado una oportunidad. Una inductancia es un componente que solo funciona en corriente alterna y que opone una resistencia al paso de corriente que aumenta con la frecuencia. A esta resistencia la llamamos impedancia, porque afecta no solo al valor de la corriente, sino también a la fase. Además, el voltaje en una inductancia depende de la velocidad a la que cambia la corriente que la atraviesa. En esta fórmula de la derecha, la T significa tiempo. El voltaje V varía en el tiempo, por tanto es un voltaje alterno. Y lo mismo sucede con la corriente, también varía en el tiempo, y es por tanto alterna también. Lo importante aquí es que el voltaje es igual a la derivada de la corriente respecto del tiempo, y esto es muy fácil de entender si suponemos que esta onda en azul que acabo de dibujar muestra la variación de corriente en un circuito, y que en este punto la pendiente es esta, y en este otro punto más o menos esta. La pendiente es mayor en los momentos en que la corriente varía más rápidamente, y por tanto en la parte de arriba no habrá pendiente porque la corriente es más o menos constante. Pues bien, esta pendiente es la derivada, así que el voltaje en la inductancia será mayor en este punto que en este punto. Y aquí el voltaje será casi cero, y tanto la impedancia como el voltaje aumentan con la inductancia. Pero, ¿qué es la inductancia? Hasta aquí he hablado de electrónica, es momento de entrar en el terreno del magnetismo. Y lo voy a hacer trazando analogías con los principios más básicos de la electricidad: voltaje, resistencia y ley de Ohm. El equivalente del voltaje en el magnetismo es N por I, las vueltas por la corriente. En este ejemplo, para esta bobina tenemos 5 vueltas, así que si la atraviesan 2 amperios, N por I será 10. Y a esto se le llama fuerza magnetomotriz. El equivalente a la resistencia eléctrica en el magnetismo es la longitud magnética dividido por la permeabilidad, que se escribe con la letra griega mu, también dividido por el área del núcleo magnético. Para entender la lógica de esta ecuación, pensemos primero en términos eléctricos. Tomemos un conductor metálico, por ejemplo de cobre, un cable con una longitud y un área. La resistencia del cable es proporcional a la longitud. Cuanto más largo es el cable, mayor es su resistencia, y es inversamente proporcional al área. Cuanto más grueso sea el cable, menor será su resistencia. Fijémonos ahora en la ecuación magnética. La longitud magnética es equivalente a la longitud de un conductor en electricidad. Lo mismo sucede con el área. La permeabilidad es más o menos como la conductividad en electricidad, y cuanto mayor es su valor, más fácilmente se magnetiza un material. Y los que son atraídos por imanes tienen valores altos de permeabilidad. En los núcleos magnéticos con forma de E y de I, típicos de los transformadores, la longitud magnética equivale a esta trayectoria, a la longitud de este circuito, que es el camino que recorre la mayoría del flujo magnético y que equivale a la longitud de un hilo conductor en el terreno de la electricidad. Como podemos comprobar, hay una gran similitud entre la fórmula eléctrica y la fórmula magnética. Hay una longitud en el numerador y un área en el denominador. Por la ley de Ohm sabemos que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia, y como ya hemos definido el voltaje y la resistencia en el terreno del magnetismo, podemos calcular el equivalente a la corriente dividiendo estos dos. Y el resultado de esta división es número de vueltas por corriente por permeabilidad por el área del núcleo magnético dividido por la longitud magnética. Voy a separar todo esto para que sea un poco más fácil de ver. Como dije antes, al equivalente del voltaje en el magnetismo se le llama fuerza magnetomotriz. Al equivalente de la resistencia se le llama reluctancia. Y el equivalente de la corriente eléctrica es el flujo magnético, que no debe confundirse con campo magnético, son cosas diferentes, aunque están muy relacionados. La reluctancia suele escribirse con una R ligeramente adornada o simplemente como R mayúscula sub M minúscula, y el flujo magnético con la letra griega Φ. Como dije al principio del vídeo, en una bobina el voltaje en sus extremos es proporcional a la inductancia L mayúscula, que es el parámetro principal, es lo primero que tenemos que decir en una tienda de electrónica cuando queremos comprar uno de estos componentes. Pero, ¿podemos saber cuál es la analogía de la inductancia? Pues sí, gracias a la ley de Faraday.
Faraday fue un puto genio que, a pesar de que no era muy diestro con las matemáticas, concibió la idea de líneas de campo en física. Y que nadie se asuste con lo que voy a decir ahora mismo, que voy a pasar por encima muy rápidamente. La ley de Faraday dice que un campo magnético que varía en el tiempo produce una corriente eléctrica, y esto matemáticamente se expresa así. La parte de la izquierda de esta ecuación es simplemente voltaje. La integral o suma del campo eléctrico a lo largo de una longitud en un circuito cerrado, y esto equivale al voltaje. Y al otro lado de la ecuación, la derivada respecto al tiempo, es decir, la variación de la integral del flujo magnético en una determinada superficie. Integral, de nuevo, implica la suma de todo el flujo magnético que atraviesa esa superficie. La ley de Faraday aplicada a una bobina nos dice que el voltaje es igual al número de vueltas de la bobina multiplicado por la velocidad a la que fluctúa el flujo magnético, o su derivada respecto al tiempo. Y ya tenemos aquí una fórmula para el flujo magnético, así que podemos derivarla respecto al tiempo. Y de nuevo, que nadie se asuste, que enseguida llegaré a la conclusión, pero quiero comentar el desarrollo por encima para aquellas personas que sientan curiosidad. Para derivar algo respecto al tiempo tenemos que saber qué cosas varían con el tiempo y qué cosas son constantes y no fluctúan. De todo esto, con el paso del tiempo no fluctúan ni el número de vueltas, ni la longitud magnética, ni el área del núcleo magnético, que son cosas geométricas que son fijas. Y si también suponemos que la permeabilidad no varía, resulta que lo único que cambia con el tiempo es la corriente. Así que la derivada es solo de la corriente, el resto queda tal cual. Ahora, como las vueltas aparecen dos veces, las multiplicamos y queda n al cuadrado, y el signo lo podemos quitar porque solamente afecta a las direcciones de las corrientes. Y aquí hemos llegado a otra fórmula que nos indica el voltaje en una inductancia, como esta otra que teníamos. Y ya podemos responder a la pregunta. Si nos fijamos en estas dos fórmulas, tenemos el voltaje, tenemos una derivada de la corriente respecto del tiempo y tenemos una tercera cosa. Y como estas dos fórmulas son correctas, la conclusión lógica e inevitable es que estos dos bloques enmarcados en azul son iguales. Así que la inductancia es el número de vueltas al cuadrado multiplicado por la permeabilidad magnética por el área del núcleo magnético y dividido por la longitud magnética. Y se ve claramente lo que ya adelanté en un vídeo anterior, que la suma de dos bobinas iguales no duplica la inductancia, sino que la cuadriplica, porque crece al cuadrado del número de vueltas, y 2 al cuadrado es 4. Y también vemos por qué utilizar chapa de grano orientado para hacer un transformador es beneficioso, porque su permeabilidad es mayor, y por tanto las inductancias son mayores, lo cual suele ayudar a conseguir mejor rendimiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y sobre todo si te ha ayudado a entender el magnetismo de una manera lógica y fácil de recordar por las analogías y el orden en el que he ido presentando toda esta información, te agradezco mucho que me lo hagas saber a través de tus comentarios con un pulgar arriba y compartiendo para ver si el canal termina de despegar y entre todos podemos garantizar su supervivencia a largo plazo. Quienes ya me seguís sabéis que soy fiel a mi cita semanal y que seguiremos aquí muy pronto con más material en Clave de Retro.